Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está? Ya sabe, estamos en FM Concepto 95.5 y esto es La Dama y el Bárbaro. Una vez más, sin el bárbaro. Julio, a confesión de parte, relevo de pruebas, dice que tiene una vida caótica. Ustedes y yo podemos dar fe de eso. Es caótica. Tiene de golpe, se le juntan tantas cosas que no llega al programa. ¿Qué le vamos a hacer? Y eso que le había invitado un amigo que hace mucho tiempo que no ve, que ya cuando vino el año pasado tampoco estuvo. O sea que no sé cómo vamos a hacer para que se encuentre. Un amigo lo suficientemente amable como para haber traído masitas para comer. Y eso que como estamos ahí en mediodía estamos muertos de hambre. A ver, ¿cómo se lo presento? Si yo le digo que estamos con un fallo que voy a discutir, un fallo muy poco jurídico y terriblemente político de la jueza María Romilda Servini de Cubría sobre la intervención del Partido Justicialista, donde, y ahora lo vamos a hablar con el invitado, a mí me dejó muy desconcertada el fallo. Más allá que probablemente sea fantástico que intervenga en el partido, de todos modos sigo sin entender el fallo, ¿no? Jurídicamente es un fallo muy cuestionable. Tenemos, un invitado que es PJ, supongo que lo sigue siendo, aunque no tenga mucha participación. Señor muy especial, un peronista muy especial. Como diría Bárbaro, el único potable. Eso olvídeselo, no lo dije. ¿Cómo lo presento? Rafael Flores, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar acá. ¿Vos estuviste en el grupo de los 8? No, a mí me llamaban el diputado 7 y medio. Ah, vos el serás. Me faltaba medio para ser de los 8, pero bien. En realidad no me terminaba de convencer del todo la idea de irse en ese momento. Si bien tenía mucha amistad con algunos de ellos y bastantes coincidencias, pero me parecía que todavía no era el momento para salir. Y bueno, me quedé allí. Después terminé yéndome, sí, para hacer la alianza y bueno, ese fue otro error. Digo, mi vida política es muy coherente, siempre estuve del lado equivocado, así que... Quiere decir que siempre estuviste, siempre estuviste del buen lado, que es el que pierde. Sí, definitivamente. Por regla general, sí, es cuando uno tiene una especie de purismo mental que yo de acá no me muevo porque estas son mis ideas, no las cambio, no al mejor estilo Groucho Marx. Estos son mis principios, pero si quiere tengo otros, ¿no? Sí, porque fue una vida política rara. Sí, bueno, lo que pasa es que el menemismo fue un momento para el peronismo muy particular, que lo puso en una tensión que fue muy fuerte, ¿no? Definime peronismo, porque si Menem es peronista y es un libertario. A mí era una larga discusión que yo he tenido varias veces con el expresidente que me decía, no, y porque te das cuenta que yo soy muy liberal, y yo Malú, nunca me dijo Malú, y yo le decía, disculpe, usted es libertario, no es liberal, que son dos cosas distintas, pero está acá, y después me voy a Duhalde, que es un ortodoxo del 45, y después me voy al kirchnerismo, que juega a ser revolucionario, y todo eso entra dentro del peronismo. Yo, que no soy peronista, quedo muy desconcertada. Bueno, yo también. Yo a veces no tengo muy en claro qué soy. Sí creo, definitivamente, no posiblemente no vayamos a estar de acuerdo en esto, pero digamos, he perdido He perdido el entusiasmo en tratar de definir qué es el peronismo hoy. Yo sinceramente creo que el peronismo como partido político es una cuestión, puede estar incluso llamado a
a desaparecer. Los partidos no tienen por qué ser eternos ni nada que se le parezca. Por supuesto que no. Por lo tanto, no es inconcebible que el peronismo en algún momento se termine de extinguir. Yo no quisiera eso, pero hay, el curso de las cosas a veces lleva a que eso suceda. El radicalismo como tal es muy difícil de ser definido hoy. Imposible. Y el peronismo es definible porque tiene un protagonismo y aparece en escena con cosas como la que está sucediendo ahora, que hacen que, bueno, permanezca. Y además porque en nombre del peronismo hay muchos lugares donde se está en el poder. Entonces es una estructura de poder que... Esa es la definición de peronismo. Que hace que siga existiendo, ¿no? Pero esa es la mejor definición de peronismo. Es una estructura de poder. No, sin duda. Que ejerce bien el poder. Es decir, para mí lo ejerce mal, pero el poder lo ejerce bien para fines que para mí no son buenos. Pero eso es al margen. Pero lo sabe ejercer y al mismo tiempo lo busca, lo consigue, lo agarra y lo ejerce, cosa que los radicales no han podido hacer nunca. Los radicales han tenido siempre una relación muy conflictiva con el poder, se asustan cuando lo tienen y terminan. Sí, vos sabés que Julio Bárbaro tiene dos frases brillantes, como todas las que tiene Julio por regla general. Una, que el peronismo es un recuerdo que trae votos, esa es una, y la otra, que con el mismo poder de la Rúa tenía miedo y Kirchner metía miedo. Sí, sin duda. Y la definición es buena, indiscutiblemente. Yo igual creo que el peronismo es algo más, más profundo que eso, ¿no? Porque sigue estando en el inconsciente colectivo de una cantidad, pero importante, de gente, la idea de que el peronismo fue un momento, en mi opinión eso es así además, que fue un momento donde se produjo, en términos históricos, el acontecimiento que más grande que haya tenido la historia argentina de inclusión social importante, digamos, y masiva, yo diría más que masiva, una suerte de avalancha de inclusión social, y eso en el inconsciente de generaciones sigue estando. Si no, no sería posible pensar que un partido que ha tenido tantas crisis, tantas contradicciones, tantos conflictos internos resueltos muchas veces a los tiros, sí, es decir, tanta violencia interna también, perviva. Y pervive por eso, creo yo, porque está en el inconsciente de un sector muy importante de la sociedad que proyecta en él sus necesidades y sus ansias de más equidad social, de más justicia. Ahora el punto es si el peronismo está a la altura de esa demanda o de ese inconsciente. Definitivamente digo que hoy no. Bueno, el problema más serio que yo le encuentro, estoy totalmente de acuerdo, la revolución social que la Argentina se debía indiscutiblemente, que el Uruguay tuvo a principios del siglo XX y nosotros a mediados del siglo XX, la hizo el peronismo. Dejemos de lado toda la parte que no me va, que es la dictadura, el adoctrinamiento espantoso en las escuelas, en la administración pública, etcétera, etcétera. Eso al margen. Pero la revolución social era necesaria, indiscutiblemente. Eso no hay que, sí, hay que ser muy negado para negar eso. Y supongo que eso es lo que hace que perviva, más el hecho de que saben ejercer el poder. Pero si yo me pongo a pensar, y espero, porque ya tengo ambiciones muy modestas al respecto, pensando en la Argentina, si el gobierno de Cambiemos, y creo que queda fuera de toda duda, llega al 10 de diciembre del 2019, o sea, termina su mandato, va a ser el primer gobierno no peronista que termina un mandato desde 1928, Marcelo Torcuato de Alvear. Y realmente es como para decir hola, porque atrás de los golpes militares hubo siempre civiles
golpeando puertas. Siempre fueron golpes cívico-militares. Creo que los militares fueron lo suficientemente tontos como para engancharse en el pedido de gobiernos que se caían y decían, bueno, vení, los salvadores de la patria, acomodá un poco las cosas, después vuelvo, la culpa no fue mía, a mí me echaron. Es decir, esa es la historia que ya no se repite, gracias a Dios. Pero ahora, con un peronismo muy dividido, porque tenemos el cristinismo, que evidentemente no es peronismo, es la unidad ciudadana, y antes de eso fue el Frente para la Victoria. Usó el peronismo como trampolín y luego nunca fue peronismo. Tenemos el peronismo federal y después por ahí hay algún otro peronismo dando vueltas que sería el randacismo, que no sé cómo llamar al partido de Randazzo, el Frente Renovador, que es peronismo. No sé si hay algún otro más, pero no, aparecen algunos gobernadores dando vueltas por allí, pero gobernadores importantes, ¿no? Yo creo que hay que... Pero los gobernadores importantes no están en el peronismo federal. Claro, estarían en el peronismo federal. O sea... sí, el caso de Urtubey. Sí, exacto. No, para hasta lo podría poner a Uñac, sí. El de Entre Ríos, que siempre me olvido. Hay algunos. No, sin duda. Yo creo que el peronismo tiene una... En sus momentos tuvo, o en otro de sus momentos, tuvo un proceso interesantísimo, pero que se dio porque justo se dieron las personas y las circunstancias, que fue la renovación. Tal vez el intento más interesante que haya tenido hasta ahora el justicialismo de ayornarse y de plantearse y ejecutar uno de los hechos para mí más interesantes, que fue su elección interna. El peronismo fue capaz de mostrarle a la sociedad que podía democratizarse, que podía tener una lucha interna. Y la única que tuvo. La única que tuvo, sí. Fue la elección interna más masiva que haya tenido jamás una fuerza política y que además fue... Se respetó el resultado. Y que fue muy peleada del otro lado, porque la gente de Herminio Iglesias hizo lo imposible para que la gente de Cafiero, ahí lo metemos a Menem también, etcétera, pudieran llegar y se respetó. Pero porque se dieron unas circunstancias interesantes. Porque habían perdido las elecciones. Ustedes reaccionan cuando pierden. Porque el peronismo nunca se renovó nunca en la victoria. La victoria firma sus peores... Bueno, pasa a todos. Nadie se renueva en la victoria. Claro, por eso no es el peronismo. Eso le pasa a todos. Evidente. Pero el peronismo tuvo en ese momento una conjunción de tres situaciones para mí determinantes. Una, que había sido derrotado. Sí. Cuando pensaba que eso no le podía suceder nunca. No, tenía 1000 años de peronismo, recuerdo que dijo Herminio Iglesias en un discurso. Se dio también la presencia de una figura como la de Antonio Cafiero, sí, capaz de aglutinar a una cantidad de sectores y bueno, que de otra manera no se hubieran podido reunir. Y yo creo que la presencia de Cafiero fue un dato central en la existencia de la renovación. Y después debo decir también un grupo de gente que coincidió en ese momento, que era realmente brillante. De la Sota, Grosso, Manzano, que era inteligentísimo, tenía 28 años. No, pero estamos hablando de una generación sí, de dirigentes como pocas veces se había dado con tanta presencia, digamos. Definitivamente existieron tipos brillantes y de los otros, como siempre, en otras épocas, pero acá como que todos sí coincidieron en un lugar. Y eso le dio a la renovación una personalidad que hasta ahora no ha sido superada, digamos. Ese momento del peronismo que fue, bueno, que desgraciadamente después se terminó y bueno, porque no se le dio continuidad. No, la pregunta básica, también. ¿Qué pasó con Cafiero? Yo le escuché decir una vez a Antonio, no tuve las ganas suficientes
como para llegar a la presidencia. Hay que dejar muchas cosas de lado para eso, ¿no? Indiscutiblemente, para llegar a la presidencia hay que dejar muchas cosas de lado, que quizá Cafiero, él lo dijo, no tuve, quizá no pudo, no quiso. Hubo errores políticos en la construcción del espacio de lo que sería el sector de Cafiero en la renovación, sin duda, ¿no? Pero ¿cómo pierde Cafiero frente a Menem? Porque no trabajó de la manera que se debía haber trabajado el tema de la provincia de Buenos Aires, posiblemente, mirado esto desde alguien que veía la política desde el interior, desde muy lejos, digamos. Yo estaba trabajando había armado un movimiento renovador peronista en Santa Cruz y estábamos trabajando con Antonio, pero mirábamos desde la lejanía lo que sucedía y miraban para arriba. Mirábamos muy para arriba. Estábamos muy abajo. Pero bueno, yo creo que precisamente en provincia de Buenos Aires se cometieron errores que impidieron que se pudiera ganar. Pero y por otro lado, se subestimó el carisma de Menem, ¿no? El enorme carisma de Menem. Subestimar eso fue un error descomunal. Sí. Pero bueno, pasó lo que pasó. Lo concreto es que en ese momento el peronismo pudo mostrarle a la sociedad que era capaz de democratizarse, de aceptar el resultado y de unificarse detrás de un ganador como lo hizo. Eso me parece que fue un momento interesantísimo. Después, bueno, sucedieron las cosas que sucedieron, no vamos a hacer toda la historia, pero hoy por hoy creo yo que el proceso de degradación interna del peronismo es realmente importante. No aparecen dirigentes capaces de ocupar el lugar, por ejemplo, que ocupó Antonio Cafiero en aquel momento. No se ve una figura que actúe como aglutinante. No estoy hablando de liderazgos, estoy hablando de otra cosa. Claro, porque el otro día yo escuché a alguno de los gobernadores, cuyo nombre no recuerdo en este momento, donde dijo: el peronismo no necesita un líder, necesita un proyecto. Y me pareció muy inteligente. Bueno, pero es que la renovación fue alumbrando eso, pero para eso primero aparecieron, digamos, las figuras, y la realidad es que el marco de debate interno que produjo la renovación fue interesantísimo, y el entusiasmo de gente para trabajar en distintos temas en esa época fue realmente interesante. Hoy yo lo que uno nota es como que está todo muy disperso, y figuras que se han autoasilado, exiliado. El caso de José Manuel de la Sota, que es una de las figuras que fue importantísima también. Es que es brillante de la Sota. Y de los tipos que tienen cosas en la cabeza, digamos. Pero bueno, el problema es que no... Y ahora hay decisiones personales allí. No, pero ahora nos encontramos con el tema, mientras Gioja esté al frente oficialmente del peronismo, en este caso kirchnerista. O sea, no sé si es peronismo o es Unidad Ciudadana, pero Gioja no hace absolutamente nada. Absolutamente nada. Es un hombre muy mediocre, no creo que sea una figura que pueda ser referencia para nada. Yo creo por eso se lo eligió. Creo que hay un grupo de gobernadores en el peronismo que es sumamente interesante, el caso de Schiaretti, Urtubey. No sé en realidad de Urtubey, yo lo conozco poco, lo he escuchado, me parece bien. Hay que sumarlo a Uñac, es un interesante el caso de Uñac en San Juan. Es un gobernador realmente interesante. ¿No? Y Schiaretti me parece una de las figuras que... Bueno, Schiaretti tiene peso propio. Tiene peso, que tiene ideas en la cabeza. Y fue un gran secretario primero de Industria y Comercio, luego de Comercio, ¿no? Realmente lo fue. Es una de las figuras que uno mira como con expectativa, pero que también están todos esperando a ver qué es lo que sucede. Yo espero que el peronismo pueda producir un proceso de renovación donde, por supuesto... Bueno, se renueva o muere. Se renueva o muere. Punto. Puede sonar sectario lo que digo, pero mi mirada es la de alguien que
que se sumaría con gusto a un proceso de renovación del peronismo en la medida que el kirchnerismo quede afuera, porque es el responsable de haber degradado a la política a niveles impensados. No solamente la política, asoló el país. No. Pero lo asoló cual ejército de ocupación nazi, ni siquiera un ejército de ocupación normal, ¿no? Un gobierno que llegó al poder con un proyecto de saqueo. Sí, y con el 21,7% de los votos. Qué horror. Pero volvamos al fallo de la jueza María Romilda Servini de Curia, que yo me di el trabajo de leerlo de arriba abajo. Yo nunca he leído un fallo tan político y tan poco jurídico. Un fallo donde nombra al general Juan Domingo Perón como que no se le cae de los ítems del fallo. Está ahí no. Primero, me dice que el país no puede vivir con un peronismo dividido. Lo mismo que decir, porque no puede vivir con un radicalismo dividido cuando se dividió entre UCR y UCRI. Es decir, bueno, además el radicalismo ha vivido dividiéndose. Ya eso es un dislate. Segundo, dice que el peronismo viene mal porque perdieron las elecciones del 15 y perdieron las elecciones del 17 porque están divididos. ¿Qué demonios le importa a la jueza? Es decir, a la jueza a nivel personal, ella, persona, ciudadana, María Romilda Servini de Curia, tiene todo el derecho del mundo de ser peronista, comunista, de colgarse del cuello de Pitrola o tener así adoración por Pinedo, no me importa. Pero como jueza tiene que atenerse a la ley. Entonces, hacer política en un fallo no lo entiendo. Dice, frases enteras de Perón, frases enteras del general Juan Domingo Perón, y termina diciendo que están mal porque en la última elección un partido que se supone sale del peronismo juega en la elección con un nombre distinto, o sea, más claro, Cristina Fernández de Kirchner, Unidad Ciudadana. Eso no se puede permitir. Y me lo nombra de interventor a Barrio Nuevo. Yo creo que Barrio Nuevo es un tipo sumamente inteligente, no se lo voy a negar, no es santo de mi devoción, pero es un tipo inteligente. Pero ¿qué tiene que ver como interventor? Es tan claro que si Barrio Nuevo es el marido de Graciela Camaño y Graciela Camaño es la espada de Massa, que tenemos que traer al Frente Renovador dentro del peronismo. Es decir, cómo, por supuesto, Gioja ocupó, y la gente de Gioja ocuparon la sede de Mateu, y Barrio Nuevo, que iba a asumir a las 14:30 del día que apareció el fallo, no pudo asumir. Pero sigue siendo el interventor. No sé cómo, pero sigue siendo el interventor. ¿Qué hacemos con eso? Sí, es cierto que el fallo de la jueza parece más un documento interno que el peronismo que... No, es inverosímil. El poder del Estado, ¿no? Del Poder Judicial, de un miembro del Poder Judicial. Eso es así. Digamos, para mí la intervención es que... en realidad yo creo que la sede de Mateu, lo que alberga la sede de Mateu es la nada misma. Sí, una cáscara vacía. Una cáscara absolutamente vacía. Puede ser, y ojalá que eso sea así, puede ser que el hecho de que se haya elegido una figura como Barrio Nuevo, que no tiene poder interno dentro del peronismo para nada, sirva para que alguien que de alguna manera tiene una cierta equidistancia con diferentes sectores pueda intentar un proceso de ordenamiento partidario interno. El peronismo tiene que ordenarse como fuerza política si realmente quiere pervivir. Eso es, en realidad eso era lo que buscaba la renovación, ¿no? Salir del movimentismo para ingresar
como una fuerza política dentro del sistema. Como un partido democrático jugando con las reglas de la democracia, como todos los demás partidos. Ese fue el sueño de Antonio Cafiero y esa fue la idea que nos sacudió a muchos y que dijimos, bueno, evidentemente eso es lo que tenemos que hacer porque así nos lo demanda la historia. Bueno. Y la historia le está demandando al peronismo que se tiene que ordenar como fuerza política seria, porque uno dice, Mateu, ¿qué es? Nada, la nada misma. Debiera ser... Es una calle que tiene el nombre de un personaje de la primera junta. Nada más que eso. Porque ¿qué imaginaría en un peronismo organizado hoy? Y bueno, un gabinete en las sombras sería lo básico. Tener un equipo de gobierno paralelo al gobierno que está para poder tener las propuestas alternativas que la oposición tiene la obligación de construir. ¿Alguien ha visto eso? Nadie. No. Nadie. No ha habido, es más, no ha hecho absolutamente nada, salvo los debates en la Cámara de Diputados donde cada uno dice lo que se le ocurre. Y por regla general idioteces, perdón. Pero nada más que eso. No va solo por el peronismo, sino por toda la oposición. Pero va para todo. Entonces, digamos, lo lógico, lo que yo diría es el ABC de una fuerza política medianamente organizada, es esa, que tenga por lo menos un gabinete en las sombras, ¿no? Un shadow cabinet, como lo llaman los ingleses. No, es que por regla general todo gobierno serio lo tiene. Porque tiene que prepararse para hacer una alternativa probable. Y además para ir desafiando las ideas del que está en el poder, porque de ahí salen mejores ideas. Entonces, yo no sé si eso está en la cabeza de Barrio Nuevo. Sinceramente no lo sé. Creo que sin duda debe estar en la cabeza de su esposa, que es una mujer muy inteligente. No solo tiene coraje, yo la conozco mucho y Graciela 12 años puerta de por medio, porque estábamos en despachos contiguos y la valoro muchísimo. No, es que Graciela Camaño creo que no hay nadie que no la valore, primero porque es inteligente, es laburante, pero es una máquina de trabajar. Y es una mujer con códigos muy claros. Y fue capaz de ir, siendo una mujer grande, meterse en la facultad, llevando años de diputada y decir, no, bueno, una cosa es conocer el mecanismo de la Cámara de Diputados y otra cosa es conocer las bases del derecho y recibirse de abogada. O sea, es admirable. Es admirable, aunque no pensemos igual, es admirable, realmente lo es. Y yo creo que Barrio Nuevo está, Servini de Curia lo nombra a Barrio Nuevo porque es el marido de Graciela Camaño. Bueno, puede ser, yo ahí ya hasta ahí no me animaría tanto, pero el hecho objetivo es que Barrio Nuevo tiene en sus manos la posibilidad, salvo que esperemos que no le agarre un ataque de importancia, pero tiene en sus manos la posibilidad de convocar a los que hay que convocar en el peronismo para producir realmente una reorganización, una renovación. O quemar urnas. Que también se le da, o quemar urnas. Claro, que no se le ocurra por ese lado, ni frase fantástica como hay que dejar de robar por unos años. Bueno, esa fue una frase real, por lo menos, ¿no? Sin lugar a dudas. Está bien, pero habla de quien dice una frase de ese tipo, por lo tanto es preocupante. Pero bueno, yo creo que eso es del pasado. Pongamos que quiso decir otra cosa, démosle No, pongamos que quiso decir que los otros dejaron de robar por 2 años, ¿no? O sea, que los políticos dejaron. Fue una gafa. Bueno, no, o fue, cuando uno digo no, porque los argentinos, me incluyo. Es decir, pasó por ahí. Dame un minuto. Nos vamos a un corte chiquitito así y de paso me como una masita hablando de gastronomía. Venimos hablando de Barrio Nuevo. Voy a aprovechar lo que trajo Rafael Flores. Ya volvemos. Sorpresa, por favor, le pedimos a Daniel Villarroel que ponga la cámara
hacia mi izquierda, mire quién llegó. Julio Bárbaro se nos ha integrado milagrosamente. Así que se ha encontrado finalmente con Rafael Flores, porque parecía que se lo estaba haciendo a propósito. No, yo huyo de Rafael, no es a propósito. Yo lo veo a Rafael y huyo. Y no hace mucho que no se ven, además. Y además te juro que habla bien de vos y todo. No, pero hablo bien de él en televisión, porque en privado, ¿cuántas veces hablé bien de vos en televisión? Un montón. Que recuerde, no sé, puede ser que alguna vez. Pero mira que porque para hablar mal de Kirchner, digo, y del otro lado estaba el Rafa Flores, que fue el que hizo los habeas corpus, lo firmó, puso la cara, puso el cuerpo, mientras Néstor se hizo revolucionario tardío, pero en ese momento Néstor fue un exitoso militante inmobiliario, hipotecador, ¿no? Atroz. Sí. Que de eso se haya hecho. Esta situación muestra la incoherencia de nuestra sociedad. Pues si vos lo agarrás a Faroni, a Berbisky y a Néstor, a los tres, sin pasado los tres, o con pasados muy oscuros. Y los tres amigos, por algo será. Zaffaroni es un caso notable, ¿no? Zaffaroni es una desgracia nacional. No le quepa duda. Y delante mío, delante de un montón de gente, pero salió en los diarios, además, al otro día en Río Gallegos, lo comparó a Kirchner con Hitler, ¿no? Cuando Kirchner hace su última reforma constitucional para tener la reelección indefinida y para convocar a la, en Santa Cruz. Y para convocarlo, bueno, hace una interpretación absolutamente disparatada de un texto de la Constitución. Yo en esa época estaba en el Frepaso y le pido a Zaffaroni que nos acompañe a Santa Cruz para ayudar a los legisladores, apoyar a los legisladores provinciales que estaban en minoría oponiéndose a esta cuestión. Y se le ocurrió como ejemplo, a tal punto que yo le dije, me parece que se te fue en pocas manos, a este desgraciado le podemos decir muchas cosas, pero no da para Hitler. No, campos de concentración no. Esto es lo que hizo Hitler para destruir la República del Weimar. Es decir, usó un ejemplo real de la historia sobre cómo había ido metiéndole reformas al Reichstag del Weimar hasta tirarla para tirar. Claro, pero una cosa se hizo y nosotros asociamos a Hitler con Auschwitz. En lo que lo escuchaban quedó clarito. Esto es igual a Hitler. Ahora que mira, Raúl, me parece que te excediste, porque este es un desgraciado, pero hasta ahora no mató a nadie. No se le puede. Pero es como que él se excedió del cahuete con los milicos, de enemigos de Kirchner, del cahuete de Kirchner. Es un pachodonismo. Anoche lo vi a Pachodone. ¿Dónde? Lo vi en televisión, no diciendo las mismas estupideces que dice siempre. Eso sí, con voz, digamos, de profundo, ¿no? Como si estuviera meditando, decía pavada tras pavada. Ya tiene actitudes de patricio. Sí, él es un patriarca de la alcahuetería. Eso. El caso de Zaffaroni lo que le agrega es que hay un enorme cinismo en su figura, ¿no? Sí. Un enorme cinismo. Sí. Qué sé yo, O'Donnell puede ser una revista o qué sé yo. No, tiene la necesidad de estar. Que necesita figurar las cabriolas que tenga que dar. Lo de Zaffaroni me parece que todo es más oscuro, más tenebroso. Sí. Desde los alquileres de sus 6 departamentos hasta su actuación en la dictadura, cosa que yo desconocía. La realidad es que, digamos, y el abrazo con Eve de Bonafini. Yo estoy vinculado a los organismos de derechos humanos desde esa época y de cuando era difícil de estar. Sí, pero jamás escuché que alguien dijera eso de Zaffaroni. Nunca firmó un habeas corpus, nunca. No, seguro, no solo eso, rechazó habeas corpus. No, además juró por el reglamento del proceso. Fue juez del proceso. No, pero además rechazó habeas corpus. Y después a los abrazos con mamá Eve. A algo no cierra. Sí. A mí lo que me produce es una cierta inquietud. Bueno, ahora discútanme la renovación peronista, por favor. Barrio Nuevo versus Giojo. No estamos en desacuerdo. Hay una nota de hace 2 días en Nación
que es una entrevista de Fernández Díaz a Pepe Nun, a José Nun, que hay que leerla. Porque él pone la frase de Benedetto Croce, donde plantea que el liberal es una cosa Y el neoliberal es otra. y el liberal económico, al que él llama liberista, es otra cosa. Y bueno, eso. Pero la diferencia se puede precisar con ejemplos concretos. Neoliberal era Thatcher, ¿no? La sociedad no existe. Existe el mercado. Esa es una frase de Thatcher. Y los liberales es otra historia. Los liberales creen, yo creo que este gobierno es un gobierno más liberal que neoliberal. Creo que el pensamiento de buena parte de ellos es... Neoliberal es López Murphy, por ejemplo. Yo recuerdo estar en un... Es economista. No, pero yo tengo un hijo que es mi economista preferido y que es un tipo brillante. Sin apasionamiento. No, sin apasionamientos y sin la mirada del padre, definitivamente. no. Yo sé mantener las distancias, pero quiero decir que no es neoliberal, digamos. ¿En qué cosa defino yo con un ejemplo concreto? Yo no me puedo olvidar de una reunión de IDEA en Bariloche, en la última etapa del gobierno de Menem, donde había sido invitado el que fue ministro de Economía que había sido ministro de Economía de Pinochet, el padre de la reforma económica chilena, en realidad, ¿no? ¿Quién? Hernán Miji. Exactamente, él estaba. Y de pronto, en un momento, se tocó el tema de educación, cómo resolver el problema de educación, y López Murphy hablaba de las aulas ómnibus, de que construir escuelas no era el tema, que había que meter a los pibes adentro de una suerte de colectivo, ¿no? De esos que andan ahí de rezago, y que ahí podíamos construir las escuelas. ¿Para qué estar gastando tanto en hacer escuelas? Perdón, el hecho ¿Te das de cuenta? que en nuestra sociedad la política haya quedado en manos de los economistas, antes de los milicos, ahora de los encuestadores y a veces los encuestadores, es solamente degradación de la política. En los otros países el economista es economista, el militar es militar, el encuestador es encuestador y el político es político. El economista... Miranda, yo insisto en esto que es una maldad. Miranda decía que si los economistas fueran lúcidos serían los dueños de las empresas y no los asesores. Lo cual es absolutamente cierto, con todo lo que lo quiero a Armando Paulino de Jesús Rivas, que es un gran economista, no tiene un banco. No, pero digamos, el hecho es que la política es la visión global. Yo insisto, cuando gobernaron los militares perdimos la guerra, cuando gobernaron los economistas perdimos en quiebra. O sea, cuando la parte se impone al todo, arruina el todo. Sí, pero no es un tema de profesiones, me parece a mí es un tema de ideas, ¿no? De visión, de es concepción. Un tema de visión, de Claro. concepción, sí. Más bien. Sí, supongo que un economista, pero está horrible generar... Yo valoro más a los economistas liberales que a los neoliberales, a eso me refiero. Los liberales les tengo más aprecio y respeto. Ellos ¿Quién sería Broda, liberal? Bueno, Agustín Echevarne, No, porque... Monteverde. Monteverde, Aldo Abrán, tenés unos cuantos. No, se me acaba de ir el nombre, Mira, pero el hasta de que Pablo lo lleva... con los años. De Pablo, por ejemplo, es Pablo un tipo... con los años y gracias a Rivas, Es un tipo más liberal, ese es un se tipo convirtió liberal. Artana. ¿Qué era de Pablo Juan antes? Burr, ¿Qué era de Pablo antes? Cuando de Pablo trabajaba como pinche en Fiel, el primer director de Fiel en la Argentina fue Armando Rivas. Y en los almuerzos directamente se mataban, pero con los años le fue entrando. ¿Qué era de Pablo antes? ¿Más estatista? ¿Más...? Era populista, casi. Porque él escribe un libro sobre Kissinger, es un tipo muy estudioso. Sí. No, es brillante. Y muy agradable escuchar. No, agradable Además, escuchar. habla Muy fácil. bueno. que lo Habla entiende. fácil. Sí. Kachanowski ya es ortodoxo. Y cuando la gente es ortodoxa en cualquier Kachanowski cosa, es neoliberal. sí, Kachanowski es ortodoxo. No es liberal. Es Los eso. liberales son otra cosa. Los liberales creen demasiado en el mercado y creen que el mercado corrige las cosas solo. Los ortodoxos nuestros, Pero- peronista ortodoxo sería Moreno, por ejemplo, ¿no? Duarte.
Osvaldo sería, no quiero ser malo, no. No, Sería a mí ortodoxo. la ortodoxia me asusta, yo insisto, hay que dejarse siempre una brechita para la duda y para la flexibilización, porque hay momentos en que Eso es se pueden cierto. hacer cosas y hay momentos No, en que que no. no se pueden hacer. Yo escucho los discursos a favor y en contra del aborto y digo, es un Boca River. Nadie deja una duda flotando. No. Están el dogma de acá y el dogma de allá. Entonces, hoy una mujer decía, porque yo defiendo mi deseo. Yo la escuchaba y digo, y cualquier cosa. Tendríamos que aclarar algo con el tema del aborto, más allá de que... Nadie está a favor o en contra del aborto. Va Estamos hablando de la despenalización. bien, No, pero hay... Pero los- aclaremos algo, si sale la ley no es obligatoria. Pero más bien, Por pero favor. además el tema central es el fanatismo que le ponen. Porque entonces, si estás a favor del aborto, sos el progreso, el futuro, la libertad. Si estás en contra, sos el atraso, la edad media. No, Dale, muchacho. yo estoy a favor Lo que de la no quiero, despenalización, si ¿no? llega- Pero si conozco llega a salir, gente, que no sea gratuito, por favor, porque yo no quiero pagar. que me merece no respeto, todo el respeto del mundo y Está de todo un el lado y de respeto otro. que están en contra de que se despenalice. Yo estoy a favor de la despenalización, entre otras cosas porque creo que es una discusión muy hipócrita la que se está dando. Está bien, pero salgamos de Los ella. Yo digo, abortos el se tema siguen- es... ¿eh? Es absolutamente hipócrita. En esta sociedad en este momento se están haciendo Está miles bien, de abortos. pero, Rafa, y con ley perdón, o sin ley se van a seguir perdón, haciendo. Hay miles de afanos. ¿Los legalizamos? No, pero entonces, porque no todo No, lo que... pero Legalizamos el robo. Si hacemos, hay 100.000 por año, No. 100.000 legales. Se van a seguir haciendo y la realidad es Los que abortos y los chorros. Todo lo que sucede no es legalizable. Si no, estamos locos. sí, son discusiones que no terminan, no Sobre terminan todo nunca, ¿no? ¿Eh? Y además, No terminan. Yo, personalmente El tema habría- es tomarlo como un dolor y decir, bueno, la pena, a ver, tomarlo como como Sin lo que, duda porque que si lo no es. es gratuito y feliz, alegre y festejable, No, te no, lo eso no- ponen. No, bueno, Yo conozco- porque yo una conozco- chiquitita de 14 años pasó un buen rato, le tengo que pagarle el aborto. Pero además tomarlo como, una cosa es tomarlo como un mal momento, y otra cosa es tomarlo como un festejo. lo que sucede es, digamos, yo desde... Todos los abortistas nacieron. Esa No, frase. pero la realidad es esta. En mi ciudad, no puedo decir el nombre, pero había una clínica que ya no está más, pero no interesa, igual no puedo decir el nombre, pero lo único que hacía era eso. Lo único que hacía eran los abortos Bueno, y por lo menos todo. en una clínica. Sí, la policía no iba jamás a esa clínica, ni No, los jueces eso no son- iban jamás, por más que sabían que ahí se estaba cometiendo un delito todos los días o varios delitos todos los Si días. sale la ley, que no creo que salga, pero si sale la ley, no va a ser obligatoria, así que Eso no es se importante. aterroricen, por favor. Eso es importante. Nadie Lo que, los va a está, llevar lo que plantea ella. de una El oreja otro que tema va a en una serio oreja. es que Durán Barba, que para mí es un ser nefasto, lo peor del PRO Porque es se puso a la comprar. Carmela. No, además de la Carmela y su imbecilidad, yo leo lo digo de él, me da vergüenza, pero algunos dicen que es brillante, porque siempre hay alguien que te dice que Capitanich es brillante, que ya me dijeron, yo estoy cansado cuando soy brillante, pero diga, él tira esto, hace 3 años que lo tiene en carpeta, por la idea de sacarse el problema de encima, digo, sacarse digamos, meter la discusión de la miseria y las tarifas, salís y entras en una discusión que no jode a nadie. Nene, cambiar el eje, decir. Claro, entonces acá No, estamos sin discutiendo duda. si comen o no comen, y vos venís y decís, no, el aborto a quien, digamos, la clase media que no puede pagar la luz y el gas y el teléfono, ¿tiene algo que ver con el aborto? Nada, pobrecito. Todos vemos gente que no puede pagar la luz, no puede pagar los servicios. Bueno. Porque el tipo que gana una suma normal, lo tenés ¿no? Gasta menos electricidad. ¿Eh? Gasta menos electricidad. Nos hemos- Sí, eso es aparte- cierto, aparte que de haya eso, esa baja nos hemos cierto. acostumbrado a vivir por encima de nuestras posibilidades. 400% aumentó la luz en Santa Cruz, Alicia Kirchner. Ahora. Ahora. Y ya no le pagamos más el 0,06. No, ya no pagan más eso y Por eso aumentó el mismo. 400% ahora.
Ahora, insisto, nos hemos Y acostumbrado allá se consume mucha luz. a dejar luces prendidas y la eólica, porque si hay una provincia que debería estar sembrada de No, el molinos, país debiera estar sembrado de El molinos. problema- molinos y de paneles el Porque a solares. veces problema- demasiado viento no es, a veces demasiado viento es negativo más Para que positivo. Uno de Pero- los temas de la eólica que lo plantean los de Chubut es que el inversor viene, no contrata nada más que 4 tipos por el molino, no tiene ningún impuesto, digamos, se la lleva toda. O sea, esta idea de la gratuidad de la inversión, porque después te agarran en un bar y te matan con el... Pero ese inversor es un tipo que lo tiene gratis. Yo, me parece grave esto, como grave es lo de Quintana con la farmacia, lo hincho siempre porque es un símbolo, ¿no? Ganó la provincia de Buenos No, Aires. no ganó. Ganó la provincia. Sí. ¿Cómo ganó la provincia? No. Pharmacity se puede instalar en la No, no provincia de puede, no Buenos puede. Aires. Ayer fue juzgado uno de los que lo ayudó y está en caída y no puede entrar a la provincia todavía porque no lo va a dejar el Congreso de la provincia. Y está apelado a la Corte. No. Con lo cual Él se hace saca- el porque hay papelón un negocio total. fenomenal ahí, porque además sus acciones. Pues se triplican. No, es un tránfuga. Por eso puede ser ministro y ladri. Él es ladri, Cristóbal Quintana. Es un... No, porque si él dice voy a vender mis acciones y Dijo. de golpe le permiten poner Pharmacity en el mercado más grande del país, que es la provincia de Buenos Aires, triplica el valor de sus Y después que lo tiene, porque lo además dice no ámbito dijo cuándo financiero. las vende. Después Las vende voy a Estados vender. Unidos. Con lo cual vendan el país, muchachos, agarran así. ¿No? Vendamos todo y rajemos. Si vivimos mejor, ya está. ¿Qué va a vivir mejor? ¿Qué te- Una vez le pregunté a Caballo, y lo digo siempre, si algún país vendió todas sus propiedades y sus habitantes viven dignamente. No tiene ninguno, se le ocurrió semejante imbecilidad. Otra cosa es la libertad. Pero, bueno, igual, la política argentina está floja de ideas y el peronismo está peor de flojo. El radicalismo Bueno. también, ¿no? El radicalismo está, yo creo que está en su ¿Qué etapa, pasó? en su etapa final. Lo favorece. Ah, El radicalismo es en realidad el radicalismo se lo comió el PRO, Se lo comió. ¿no? El PRO lo absorbió, el PRO lo conduce, el PRO le dice lo que tienen que hacer y no bueno, les da puestos. y en buena hora, porque si los radicales se los deja solos que decidan lo que tienen que hacer es pésimo. Entonces es bueno que tengan un jefe por lo menos. Yo no- Son de la maldad. No, pero es que creo que lo tienen que tener porque no tienen liderazgos. No. Yo creo que el problema es que además Se le fue Sanz. Además, Sí, se que- le fue pero Sanz, porque dijo no voy a sí. poder con estos chicos, me voy. Y piden puestos que no tienen. Sí, ¿Cuál es real? hablando de liderazgos, creo que el problema central en la Argentina es precisamente la ausencia de liderazgo. ¿No? Y esto dicho en el mejor sentido del término liderazgo. Los liderazgos es la condición central que tiene que tener un gobernante que le va a pedir sacrificios a su población. Es decir, tiene que ser los tipos que le pidieron sangre, sudor y lágrimas a su sociedad, lo pudieron hacer, como el caso de Churchill, cuando tenía el liderazgo. Bueno, quiero Y, aclarar una hoy cosa. por hoy eso está totalmente ausente. La frase entera, cuando la lees en las memorias de Churchill, dice: solo puedo prometerle sangre, sudor, lágrimas and puntos suspensivos, the final victory. No, pero La es que victoria final. bueno, pero porque si no nadie te pero es compra que sangre, sudor, sin y duda, lágrimas. pero tiene que tener condiciones de liderazgo para que la gente le Obvio. crea. Yo lo que creo es que este gobierno no solo no tiene un liderazgo, sino que además, con todas estas cosas que estamos conversando, los ejemplos que le dan a una sociedad a la que se le están pidiendo muchos sacrificios para hacer algo que inevitablemente tenía que suceder, que era ajustar el desastre que le había dejado el kirchnerismo, que nos llevó al desabastecimiento energético, porque el tema no es que el kirchnerismo regaló las tarifas y nada más, no, al regalar las tarifas y provocar que todos tuviéramos 17 televisores en la casa, total daba lo mismo, Y si 25 aires acondicionados la Argentina funcionando todo el cayó tiempo, en el desabastecimiento energético, que nos va a llevar años recuperarlo. Sí. Aún con Vaca Muerta funcionando a full, por lo menos 3 años para poder volver a ser autosuficientes en materia de gas, este país que le vendía gas a los demás. Entonces, para poder
hacer eso, que hay que hacer un esfuerzo, se requería, uno, un liderazgo y un gobierno de ejemplos. Y la verdad es que son bastante patéticos. Cuando uno ve que el ministro Duhovne que salió corriendo a blanquear plata cuando no tenía que hacerlo, cuando estaba por ser funcionario, la verdad que a la gente la termina irritando y mal. Entonces, en esas cosas no pueden no ser terminante uno, tiene que ser terminante. Aranguren hace rato que tendría que haber dejado de ser ministro de Energía. Además, él tendría que haber dejado. Es incompatible con la ley de ética pública su lugar. Y sin embargo, ellos siempre encuentran una manera tan jorobada de justificarlo, porque ¿cuál es el argumento? Pero en la actividad, porque siempre es la misma muletilla, hay gente que dejó la vida de ser poderosísimo en la actividad privada para venir a sacrificarse por el pueblo. Ya no se lo cree nadie eso. Nadie, porque terminan arreglando negocios de ellos, que allí está uno de los cuestionamientos. En este caso, para mí no es de mi simpatía Carrión muchísimas cosas, pero en esto algo de razón debe tener. Detrás de las tarifas, detrás de los aumentos de las tarifas, también estaría el pago de deudas de las empresas. Es decir, las empresas, no las productoras, las empresas productoras precisamente, tienen acreencias contra el Estado. Esta es una manera disfrazada también de pagarle parte de esas acreencias. Pero hay una manera disfrazada de no saber cuánto gana. No, por supuesto porque que tenés que saber cuánto gana. Si vos tomás los últimos 40 años de la Argentina, la producción de riqueza es la misma. Ahora encontrás cuánta gente arriba de 3.000, 4.000 millones de dólares. Ahí debe haber 1.000, 1.500. Esa concentración, de los que podemos dar nombre además, tipo que se hicieron ricos desde Alfonsín para acá. Alfonsín no fue el culpable, digo, pero vos te encontrás tipos que te dicen, yo tengo 4.000 millones, 2.000 millones. Todo eso es lo que le sacaron al otro. Ahora, de esos 40 años, y perdónenme los dos, sacando a Alfonsín y 2 tristes años de la Rúa, todos los gobiernos fueron peronistas. Yo no. Pero Menem fue nefasto. Cuando vos le das el aeropuerto a Unequian, es a cambio de coimas, es un monopolio. Te doy un guitoducto. Funciona bien. No, pero ¿qué tiene que ver que funcione bien? Funciona. Si el ARSAC funciona bien, le vendemos tecnología nuclear a Holanda y Australia, y es el Estado, y funciona muy bien. Y es mucho más complejo que manejar un aeropuerto. También Egipto se lo vendimos, te aclaro. Pero te quiero decir, lo que quedó de la tecnología de un país es mucho más que te ocurre lo que hicieron. Cuando vos tenés un monopolio autorizado por el Estado, y coima, punto, entonces te lo firmo y está. ¿Cuánto le da Unequian al gobierno anterior y cuánto le da este? Lo podés discutir, pero que lo da. Si no, no queda. No puede quedar. He discutido con el señor presidente el tema Unequian. Entonces, sé cómo es el juego. ¿Cuánto devuelve el juego al poder? Pero no te quepa duda, no era Cristóbal un caso aislado. No seamos en eso, no, sin duda, no se puede ser ingenuo. Van a pagar ganancias. Los bingos van a pagar en ganancias. Provincia. Es una buena noticia. No, eso es buena noticia. Es buena noticia eso. Eso es una buena noticia. Espero que los casinos paguen ganancias, porque no entiendo por qué la renta financiera no paga ganancias, sino entiendo igual el juego no paga ganancias. Igual lo que pasa, y yo pago ganancias. Lo que pasa con Carrefour, esto que se pincha. Y oíme, es que no pueden mantener los precios cuando todos los demás los rebajan. También pasa con los casinos, ¿eh? Los casinos ya no hay clientela para ese nivel de juego. Me alegra mucho. ¿Qué crees? Me alegra mucho. Me alegra mucho. Porque pusimos casino como... No, para ser dulce, no te quepa duda. Palermo, hecho por Menem y Kirchner, o sea, hay peronismo puro. No suspendido por Macri. Punto. No, ya lo tendría que haber cerrado. Pero escúchame, cuando Kirchner le renueva a Cristóbal 5 días antes de entregarle el gobierno a Cristina,
le renueva hasta el año 2032. Sí, para que la coima sea más. Hasta el 2032 No. la licencia, una licencia que vencía 10 años más adelante. Es decir, no es que se le vencía. Vencía en el 17. Vencía en el 17 y se la prolonga hasta el 2032. ¿Qué autoridad tiene? Y lo obliga a poner 1500 máquinas tragamonedas Lo más. obliga. Lo obliga. Para Vos metete. pagarle más coima. No te va a salir gratis ponga- esto. Maravilloso. Eso es Tenemos increíble. más máquinas que todos los casinos sumados de Las Vegas. Tenemos más máquinas en el hipódromo solamente. Tenemos más máquinas que todos los casinos de Las Vegas Ahora, sumados. no lo tocó Macri eso, lo dejó así. No, más bien. Bueno, tenía a su amigo Angelici dando vueltas por con el No, pero tema. Angelici es bingo, ¿no? Bueno, Sí, que pero es- ahí esa chaval. Yo ahí en la sociedad era Cristóbal López, Federico Achával, ahora se fue Cristóbal. y quedó Achával. Claro, y lo que yo le pregunté al poder, Que era amigo de Cosme, Dios. al señor presidente, le pregunté 2 veces si antes llegaban los bolsos al casa de gobierno, ahora los tiraban a la vía, o siguen llegando. Se lo pregunté a él y a Marcos Peña, no me contesta. No consigo una respuesta. Bueno, no te la van a dar, te aviso. Los bolsos de Néstor siguen llegando. ¿Eh? No te puedo decir que no ni que sí, porque yo no los vi, No, pero no sé. pero bueno. No lo sé y no quiero creer. No, yo no espero que, digamos, no creo que este gobierno sean las Carmelitas Descalzas. No es una organización ilícita que se sentó sobre que ocupó el está bien. poder para robar. Eso Pero- estoy seguro que Puede no. que este gobierno haga negocio. Pero- Pongo puede. Los otros asolaron. No, lo otro era solo negocio. No, lo otro fue Además, una- negocio con encuentro de la revolución, ¿viste? Pone Con a todo- Berbisky, a Zaffaroni y a Pancho Donel a hacer la revolución. Se acaba el castrismo, se va Raúl Castro. Se va a romper. Se va Raúl Castro. Bueno, no se acaba, ¿no? Sigue de presidente del partido. Sí, pero viene Díaz Cancel, que para mí es peor, y es un tipo que nunca no vivió la revolución, o sea, es el primer post-revolución que va a asumir. Ahora, No nosotros seguimos teniendo marxistas ortodoxos, ¿no? Sí, y maoístas. Zanini es maoísta, ni Mao sería maoísta hoy, dicho por Xi Jinping. Pero vos lo ves a Heller, a Diana Conti, ¿no? A todos, ¿eh? Son unos vivos. Bueno, son PC. Yo creo que para ser... Estamos en tiempo de la Sí, PC, pero- no de el PC. Sí, pero el Por solo favor. hecho de ser miembro del Partido Comunista implica un nivel de cosa siniestra que uno tiene adentro que es complicada. Que sigue siendo siniestra, nos tenemos que ir. Don Julio, usted tiene algo que decir. Sí, que por razones personales tengo que abandonar el programa, que lo he pasado realmente muy bien, 3 años. Es como que Este es el cuarto. este era el cuarto, el divorcio con Malú va a ser importante en mi vida. Es decir, me duele y mucho, pero la estoy llevando a Malú a una tensión en la cual voy a ser culpable, entonces prefiero decir, termino acá, le agradezco a Daniel sin duda y al Rafa, que las veces que viene nunca lo vi, esta es la primera, pero cerramos. Y gracias, Malú, muchas gracias. Gracias por haber estado todo este tiempo. Caramba, qué honor, yo no sabía que estaba asistiendo a este momento. ¿Y por qué te crees que yo estiré para que leyeran y pudieran hablar? Rafa, muchísimas gracias No, al por contrario. haber venido. No va a ser la última. Y ya sabe, esto es el final de La Dama y el Bárbaro. No sabemos qué va a venir después. Siempre algo va a aparecer. Gracias, Daniel Villarroel. Sin Daniel esto no hubiera sido posible. Ya saben, el programa se va a repetir el jueves de 21 a 22. Lo va a poder ver esta misma tarde, a eso de las 5 de la tarde, gracias a Daniel, poniendo a YouTube La Dama y el Bárbaro, y tiene todos los otros YouTube La Dama y el Bárbaro para poder ver. Y chao, tenga un muy buen sábado y un fantástico dormir.